El Papa Francisco nació como Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936, en Buenos Aires, Argentina. Sus padres eran inmigrantes italianos. Creció en una familia trabajadora y mostró un profundo interés por la religión desde temprana edad. Jorge sintió el llamado de convertirse en sacerdote. Se unió a la orden jesuita cuando era joven. Estudió filosofía y teología en escuelas locales. Incluso siendo adolescente, estaba decidido a servir a los demás a través de la Iglesia Católica. Su fe lo llevó a una vida de devoción. La decisión de Jorge de entrar al sacerdocio fue influenciada por su deseo de ayudar a los pobres. Su entorno familiar le enseñó la importancia de la compasión y la justicia. Fue ordenado sacerdote en 1969. Sus primeros años estuvieron marcados por el trabajo duro y el estudio. Se convirtió en sacerdote jesuita y comenzó su largo camino dentro de la Iglesia, enfocado en servir a las personas necesitadas. Después de ser ordenado, Bergoglio trabajó en muchos roles dentro de la comunidad jesuita. Enseñó teología y se convirtió en director de una facultad de teología. Sus habilidades de liderazgo pronto fueron reconocidas. En la década de 1970, fue elegido superior provincial de los jesuitas en Argentina. Su labor consistía en liderar la orden en el país. Bergoglio era conocido por su profundo compromiso con la justicia social y el cuidado de los pobres. Siempre se enfocó en trabajar con personas necesitadas, especialmente los marginados. Creía firmemente que la Iglesia debía servir a los pobres y oponerse a la injusticia. Sus experiencias tempranas moldearon su liderazgo futuro. El tiempo de Bergoglio con los jesuitas sentó las bases para su futuro como líder de la Iglesia. Pasó muchos años ayudando a los demás, formando su visión de una iglesia humilde y dedicada al servicio. En 1992, Bergoglio fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires. Su estilo de liderazgo se destacó. Siempre se tomaba el tiempo para escuchar a las personas y enfocarse en sus necesidades. 6 años después, en 1998, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires. Bergoglio continuó sirviendo a los pobres y trabajó para fortalecer el papel de la Iglesia en Argentina. Era un líder que se preocupaba profundamente por su gente. Como arzobispo, Bergoglio se aseguraba de visitar las parroquias y hablar directamente con las personas. A menudo caminaba por las calles para visitar a los enfermos y a los pobres. Su estilo de vida simple y humilde se convirtió en un ejemplo para los demás. El tiempo de Bergoglio como arzobispo fue crucial para moldear su futuro como papa. Se centró en la humildad y la justicia social, valores que definirían más tarde su pontificado. En 2001, el Papa Juan Pablo II nombró a Bergoglio cardenal. Como cardenal, se hizo conocido por sus fuertes opiniones sobre temas sociales. A menudo hablaba sobre la pobreza, la desigualdad y la importancia de cuidar a los demás. Bergoglio trabajó en temas globales dentro de la Iglesia, ayudando a guiar decisiones sobre cómo enfrentar los desafíos. Se enfocó en ayudar a los pobres y en hacer de la Iglesia un lugar mejor para todos. También alentó a los jóvenes sacerdotes a trabajar por la justicia y la paz. Su enfoque de liderazgo se basaba en la compasión y la equidad, no en el poder. Se convirtió en una figura reconocida en la comunidad católica global. Los años de Bergoglio como cardenal lo convirtieron en una de las voces clave de la Iglesia. Su influencia se extendió mucho más allá de Argentina, y fue respetado en todo el mundo por sus opiniones sobre la pobreza y la justicia. En marzo de 2013, el Papa Benedicto XVI sorprendió al mundo al renunciar. Se necesitaba un nuevo papa. El cardenal Bergoglio fue elegido como el nuevo papa el 13 de marzo de 2013 y tomó el nombre de Papa Francisco. La elección del nombre fue simbólica.
San Francisco de Asís era conocido por su amor a los pobres y al medio ambiente. El Papa Francisco quería continuar con esa misión. Fue el primer Papa de las Américas y del Hemisferio Sur. Desde el principio, el Papa Francisco enfatizó la humildad y la sencillez. No vivió en los grandes apartamentos del Vaticano, sino que eligió alojamientos más simples. Sus acciones mostraban que quería una iglesia que sirviera al pueblo. El Papa Francisco rápidamente se hizo conocido por su cercanía y su enfoque en la misericordia. Quería hacer que la iglesia fuera más inclusiva y centrada en ayudar a los necesitados. El Papa Francisco comenzó su pontificado con un enfoque claro en el cambio. Se acercó a los pobres del mundo y enfatizó la necesidad de misericordia. Su primera aparición pública estuvo marcada por un saludo sencillo a las multitudes en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco trabajó para abordar el escándalo de abuso sexual dentro de la Iglesia. Llamó a realizar reformas y a tener mayor transparencia. Tomó medidas inmediatas para hacer responsables a los líderes de la Iglesia. También se enfocó en el medio ambiente, instando a las personas a cuidar el planeta. Su encíclica de 2015, Laudato Si, pidió una acción urgente para proteger la Tierra. Enfatizó la necesidad de cooperación global en temas ambientales. Las primeras acciones del Papa dejaron en claro que estaba comprometido con liderar una iglesia que cuidara a los pobres, al medio ambiente y a los más vulnerables de la sociedad. El Papa Francisco habló sobre la pobreza y la desigualdad en todo el mundo. Hizo un llamado a una distribución más justa de la riqueza. Sus enseñanzas instaron a la Iglesia y al mundo a centrarse en las necesidades de los pobres. También trabajó para llamar la atención sobre temas como los refugiados y la migración. El Papa Francisco alentó a los países a mostrar compasión hacia quienes huían de la guerra y la pobreza. Su enfoque siempre fue la dignidad y los derechos humanos. En sus mensajes destacó la importancia del perdón, la misericordia y la paz. Su pontificado estuvo marcado por su constante llamado a la justicia en el mundo. El Papa Francisco se convirtió en un líder global al hablar por los marginados. Su voz sobre temas sociales fue poderosa y resonó en personas de todo el mundo. El Papa Francisco comenzó a trabajar en reformas dentro del Vaticano desde el inicio. Se enfocó en hacer que las finanzas de la Iglesia fueran más transparentes y responsables. Quería restaurar la confianza en el liderazgo de la Iglesia. También buscó reducir el poder de la burocracia vaticana y crear una estructura más colegiada y humilde. Sus reformas tenían como objetivo hacer que la Iglesia fuera más accesible y menos enfocada en la riqueza. Trabajó para crear una Iglesia más conectada con las necesidades de las personas. El Papa Francisco estableció nuevos consejos para asesorarlo en diversos temas, incluidos el abuso sexual y el gobierno de la Iglesia. Las reformas del Papa no fueron fáciles, y enfrentó resistencia por parte de algunos dentro del Vaticano. Pero se mantuvo comprometido con la creación de una Iglesia más responsable y transparente. El Papa Francisco se convirtió en una figura global que promovía la paz y el diálogo. Se reunió con líderes de todo el mundo, instándolos a trabajar juntos por el bien común. Sus viajes lo llevaron a muchos países, donde alentó a las personas a cuidar a los pobres, proteger el medio ambiente y vivir su fe con humildad. El Papa Francisco se convirtió en una voz para los sin voz. También trabajó para mejorar las relaciones entre diferentes religiones. Se reunió con líderes de otras religiones, promoviendo la comprensión y la cooperación. Su mensaje siempre fue de paz, perdón y amor. La influencia del Papa Francisco se extendió más allá de la Iglesia. Se convirtió en un símbolo de compasión, haciendo un llamado a la justicia y la misericordia para todas las personas, sin importar su origen. El Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años. Su muerte marcó el fin de un papado transformador.
El Papa Francisco será recordado por su compromiso con los pobres, sus esfuerzos por reformar la Iglesia y su influencia global. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco se centró en hacer de la Iglesia católica una institución más compasiva, humilde y socialmente responsable. Fue una voz por la paz, la justicia y la misericordia. Su fallecimiento dejó un legado significativo. Llamó la atención sobre temas como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y los derechos humanos. Sus enseñanzas seguirán inspirando a las futuras generaciones. El Papa Francisco será recordado como uno de los papas más influyentes y compasivos de la historia moderna. Su dedicación al servicio de los demás cambió el rostro de la Iglesia Católica y del mundo.